Muy bien. Si recordamos la semana pasada, terminamos lo que fue eh, otro de los aspectos de lo que es el tema principal que estamos viendo, que es el tema del amor. Si lo recuerdan, ¿cuál fue el tema que terminamos? El amor no es ¿qué? Fanfarrón, ¿sí? Nuevamente, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4, otra característica de las cuales menciona es el amor no es orgulloso, ¿sí? Entonces, ese es el tema en el cual vamos a ver. Otra vez solamente recordando, estamos viendo los atributos morales de Dios. Estamos viendo el tema del amor y con base al capítulo del amor, 1 Corintios 13, estamos desmenuzando exactamente cuál es el amor o cómo es el amor de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues seguimos con el tema. En el primer párrafo dice lo siguiente. También se nos dice que el amor no es orgulloso. Ser orgulloso parece ser igual a decir que alguien está envanecido. Pero si revisamos la palabra griega que Pablo utilizó, encontraremos que proviene de fusio. Y ahí tiene la palabra griega, la que utiliza Pablo, que es en su sentido literal, significa estar inflado. O en su sentido natural, describe a una persona altanera y orgullosa. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces prácticamente pareciera ser un poquito parecido a lo fanfarrón, pero hoy vamos a ver ahorita una diferencia. Por un lado, una persona fanfarrona es alguien que presume de sus habilidades o logros cuando alguien está cerca de ella. Pero Fusio describe a alguien que siempre está envanecida y que a simple vista refleja orgullo y considera a los demás como inferiores. Si nosotros, así como íbamos leyendo, igual yo creo que con lo mismo de fanfarrón, igual hasta por nuestro GPS de personas que tenemos mentalmente, mira, se parece a tal persona, mira, se parece a tal persona, ¿no? Y no sé si han visto ese tipo de personas, a lo mejor no las conocemos, nunca las hemos visto en una reunión, ya sea en la escuela, en el trabajo, lo que sea, desde que llegan, pareciera ser como que estuvieran abriendo plaza, ¿no? Así, y se les ve con ciertas énfulas de grandeza y que ni el sol lo merece, ni el aire que respira es tan digno que entra a sus pulmones. O sea, se ve, ¿no? A veces hasta decimos, ay, como que esta persona tiene como que la sangre pesada, ¿no? O sea, hay algo, ¿sí? Pero esa es la gran diferencia que hace lo que es el que una persona sea orgullosa o que una persona sea fanfarrón. El fanfarrón, pues sea como sea, fanfarronea, exagera en sus cosas, en sus logros que ha tenido y muchas veces a lo mejor, ¿qué es lo que está cubriendo? ¿Qué? Su inferioridad, ¿verdad? Sus debilidades. Pero en el caso de una persona orgullosa, él necesite de alguien o no necesite de alguien, él simplemente es orgulloso. Si vamos bien, simplemente es orgulloso. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Ahora, lo mismo que hablamos cuando hablamos acerca del amor no es fanfarrón, tenemos que recordar que a lo mejor es algo del orgulloso, el ser orgulloso, que dice el amor no es orgulloso, también podría caber que tal vez nosotros podríamos también tener cierto orgullo en nuestras vidas y que, como vamos a ver, no es para beneficio de nosotros mismos, ¿sí? Tal vez como no está en la ley, como lo mencionábamos con el tema de fanfarrón, como no está en la ley, como no está en las reglas en Levítico, en Deuteronomio, sino simplemente como no está, pensamos que no es malo ser orgulloso. Pero bueno, si nosotros entendemos el tema, podemos saber que si nosotros somos orgullosos,
podríamos estar incurriendo en algo que a Dios no le agrada o que no refleja el verdadero amor de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, son de los detalles dentro de nuestra moralidad humana, son de los detalles de los cuales tenemos que tener mucho cuidado porque podría causarnos mucho daño tanto primeramente a nosotros o a los demás o viceversa, a los demás y como rebote a nosotros. Bien, los especialistas del comportamiento de las personas dicen lo siguiente: una persona orgullosa suele mostrar las siguientes características, ¿sí? Humanamente hablando, los especialistas catalogan o muestran cómo puede ser una persona orgullosa. Primero, dice que una persona orgullosa tiene falta de humildad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tiene dificultad para admitir errores o aceptar críticas, ¿sí? Entonces, así con este punto, ¿podremos estar pensando o recordando a alguna persona? Pareciera ser que sí, ¿verdad? Ay, es que esta persona siempre, nunca, o sea, siempre dices esto, nunca admite sus errores y es necia y a pesar de que se le demuestra, a pesar de que se le diga, dice que no, que así no es y no acepta que ha cometido un error. O simplemente, a veces esos hermanitos, ¿va? Que le voy a hacer una crítica constructiva, ¿no? A veces es más, voy con toda la intención de destruirte, pero te voy a hacer una crítica constructiva. Bueno, ok, no estamos viendo ese hermano, pero estamos viendo la persona que dice, ok, a ver, dame tu crítica, ¿sí? Y cuando uno dice, ¿qué hace la persona? A veces, pues se enoja, agrede, ¿sí? Ah, pero pues, ¿y qué me dices a mí? Pero si tú, y empieza. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué es lo que nos dice mucho Proverbios? Dice, reprende al sabio y se hará más sabio. Reprende al necio y saldrás regañado o saldrás conflictuado o saldrás mal. ¿Sí me explico? Entonces, una persona orgullosa siempre va a tener falta de humildad porque nunca va a aceptar que tiene errores. Nunca va a aceptar que alguien le ponga un foco, una lupa a un error que ha cometido. ¿Sí me explico? Bien. El siguiente punto dice que tiene deseo de reconocimiento. Es muy parecido al fanfarrón. Bueno, pues aquí también dice que tiene deseo de reconocimiento. Dice, busca constantemente aprobación y reconocimiento de sus logros. ¿Sí? Entonces, una persona con orgullo en su personalidad, que le gusta ser orgullosa, siempre estará buscando, este, aquí hay una diferencia al fanfarrón, puede recibir o no la aprobación de los demás, sin en cambio esta persona se va a esforzar, se va y ya cuando lo logre por sus méritos, su logro y todo, va a decir, claro que sí, yo lo hice, ¿no? Y nadie me ayudó y yo lo hice solito o yo lo hice solita, ¿sí? No necesité absolutamente de nadie. Entonces, estas características pues son lógicas de una persona orgullosa. ¿Vamos bien? Siguiente punto. Una persona orgullosa también dice que es arrogante o tiene arrogancia. Dice, puede parecer superior y mirar a los demás con desdén. ¿Sí? ¿Qué era lo que mencionábamos la semana pasada? Y esto lo dice en la epístola de Santiago, bueno, Jacobo, mejor dicho, Jacobo, ¿sí? Que el mismo Jacobo les dice, a ver, hermanos, cuando entra una persona
que de buen vestir y que de buena economía, ¿cómo se le trata? Sí, así. Y hasta esa persona que pudo haber sentido, ¿cierto qué? Arrogancia, ver a los demás muy por abajo de él. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Dice Jacobo que si entra una persona de humilde condición, ¿qué es lo que ocurre? Lo tratan mal, lo ven mal, y dicen, vete tú allá a sentar por allá. ¿Sí me explico? Entonces, eso es interesante lo que dice Jacobo en su epístola, eso es interesante lo que dice la Biblia, porque también tristemente lo podemos ver también dentro de nuestras iglesias. ¿Sí? Gracias hasta ahorita en Aposento Alto no he registrado esa actitud, porque si ya lo hubiese registrado, eh, yo sí digo las cosas. Sí, yo sí digo las cosas, entonces espero que no. Aquí todos somos iguales, nadie es más, nadie es menos, nadie está por sobre nadie. Entonces, en absoluto, no aquí somos parte del reino de Dios, somos todos hermanos y no somos más que los demás. Si me explico, y si aquí llega algún hermanito con ciertas ínfulas de grandeza, digo, no porque yo me las dé de muy, pero conforme a la Biblia, conforme a lo que hemos estudiado, eso no tiene cabida en ninguna iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, en ninguna iglesia se tiene que tener ese tipo de actitudes. ¿Sí? Y es que tristemente hay puede ser muchas personas que se sienten casi que ni son dignas de venir a nuestra iglesia, ¿verdad? Pero pues vienen, ¿no? Para hacernos el favor prácticamente, ¿sí? Y como vienen para hacernos el favor, pues creen que pueden tratar a los demás como se les dé la gana. ¿Sí me explico? Y luego hay hermanos con una actitud, pues humilde, una actitud, pues tranquila y honesta, ¿sí? Y a veces hasta ellos, los hermanos con una actitud humilde, pues, ¿cómo pueden sentir a ese tipo de hermanos? Hay una incomodidad, ¿sí me explico? E imagínense estar viniendo a la iglesia y desde que, ya llegó el hermano. O sea, no podemos caer en ese tipo de situaciones. ¿Sí? En lugar de, ay, mira, ya vino el hermano, ay, mira, vinieron los hermanos, ay, mira, qué bueno que el hermano llegó a tiempo, ay, mira, sí llegó toda la familia. ¿Sí me explico? A diferencia de, ya llegó. O sea, casi rogándole a Dios, ojalá, y no sé, que no venga el hermano. Es que tú sabes, Señor, que me hace sentir mal. Tú sabes, Señor, que me incomoda. ¿Sí? A veces puedo estar exagerando, pero sí lo hay. ¿Sí? Y lo que menciono es cierto, lo he visto, lo he vivido y tristemente a veces rompe toda esa concordia o ese amor que debe de haber en la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, si tú te sientes menos que los demás, hermano, no te sientas menos porque no eres menos. ¿Sí? Hermano, si te sientes más, pues bájale 2, 3 rayitas porque no es la actitud correcta como hijo de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien. Siguiente punto que dicen los expertos, dice que una persona orgullosa, dice que tiene dificultad para pedir ayuda. Prefiere resolver todo por sí misma para no parecer débil. Prefiere, resolver todo por sí misma para no parecer débil. ¿Sí? Y esto últimamente se está dando mucho en este movimiento, adivinen cuál, ¿eh? En el movimiento feminista, donde dicen, es que no necesitamos a los hombres para nada, ¿sí? No los necesitamos para nada, ¿no? Sí, pero eso sí, cuando usted vaya a Horrera o a cualquier tienda y por primera vez vaya y compre un frasco de mermelada,
y se quiera comer su pan con mermelada y la mujer no lo puede abrir, ¿qué hace la mujer? También, o sea, a veces así, a veces el hombre, ¿no? Y se dice, amor, ¿me lo abres? Y ya el hombre así, con su fuerza de Sansón, de ese gorila, lomo plateado y así, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas. No podemos, o sea, si realmente somos débiles ante algo, no hay cabida a que fluya en nosotros cierto falso orgullo. Si necesito de alguien y alguien me puede ayudar, adelante, sí me explico, pero no podemos nosotros andar con un falso orgullo o con nuestro orgullo diciendo, sí, hay cosas que a lo mejor sí, realmente sí son muy fáciles y a lo mejor por flojera no la quiero hacer y decir, ay, mejor hazlo tú. Eso no. Sí, pero si hay algo que realmente lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad, porque lo tengo que hacer, pues lo tengo que hacer y me tengo que esforzar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, una persona que realmente tiene orgullo, una persona que tiene dificultad para pedir ayuda, no puede tener ese carácter dentro del amor de Dios. Una persona que prefiere resolver todo por sí misma para ser débil, otra vez es una máscara. ¿Recuerdan lo que vimos con el fanfarrón? También pone una máscara ante su debilidad. Entonces, una persona orgullosa pone una máscara, cubre su orgullo y hace precisamente todo lo que esté en sus manos para no parecer débil. ¿Sí? Hay a veces muchas veces, por ejemplo, el tema de lo que es el papel del hombre, ¿no? A veces el hombre que dice, es que me está pasando esto, me está pasando esto, me está pasando esto, y me está pasando aquello, pero ante mi esposa, ¿cómo me tengo que mostrar? Fuerte. Sí, ante mis hijos, ¿cómo me tengo que mostrar? Fuerte, ¿no? Y a veces uno anda buscando así los rincones y quisiera llorar como Magdalena, ¿no? Llorar ahí como Magdalena, pero no, tiene uno que sí. Y si hay algo en lo cual tanto la esposa como los hijos, o al revés, pudiesen ayudar, pedir ayuda, ¿sí? Pero los falsos orgullos no convienen darles pie, dejarlos, ¿sí me explico? Como dicen, se vale llorar, se vale pedir ayuda cuando nos sentimos débiles. Claro, sabemos que el primero que le vamos a pedir ayuda, ¿a quién va a ser? A Dios. ¿Sí me explico? Pero también Dios usa a las personas ¿para qué? Para ser ayudadas. ¿Sí me explico? No querramos que baje Dios directamente, ¿verdad? Y que nos ayude. Entonces, es importante esa situación. Digo, por ejemplo, y perdón que lo mencione, por ejemplo, hay muchas cosas aquí en cuanto al tema de la iglesia que hay que hacer, ¿sí? Que hay que acomodar esto, que hacer. Yo trabajo los sábados, del sábado para domingo. Si vengo aquí, no me daría tiempo de hacer absolutamente todo. Yo me tengo que, ¿qué? Ahora sí que apoyar, ya sea en mis hijos o en mi esposa. ¿Por qué? Porque yo soy débil en ese sentido, ¿sí? Está fuera de mis manos el que yo pudiese, porque en un principio, sí, ay, es que como, sí, hijo, no te preocupes, yo lo hago solito, pero cuando a veces queremos hacerlo todo, honestamente no podemos hacer todo, ¿sí? No podemos hacer todo y necesitamos pedir ayuda y dejar que los demás nos ayuden, ¿sí? Y no caer en este orgullo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Seguimos. También otro punto que dicen los especialistas, dice que una persona orgullosa es competitiva, dice, tiene competitividad excesiva. Dice, se compara constantemente con los demás y se siente amenazada por los éxitos ajenos. Y es muy similar a lo que vimos con el fanfarrón. Si recordamos lo que le pasaba, la situación que pasaba entre Saúl y David, ¿sí? ¿Qué hizo David?
Saúl, perdón, se comparó, ¿sí? Con lo que cantaban las mujeres, con lo que cantaban las señoritas, se comparó. ¿Cómo que David a sus 10,000 y yo a mis miles? Se estaba comparando en fuerza. Tenía también orgullo Saúl y constantemente una persona que tiene esa actitud, como dice aquí, se compara constantemente con los demás. Y es algo bien interesante. Últimamente, ya sea en cualquier disciplina, en cualquier tema, ya sea deportivo, ya sea de la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea como superación personal, ¿sí? Siempre que es lo que dicen, nunca, nunca, nunca te compares con otra persona. Es más, ni te compares con tu hermano. Es que van en la escuela y tal vez uno saca 10, otro no saca 10, entonces se andan comparando, pensando que porque una calificación u otra es mejor o es peor y que no va a estar bien delante de los papás, por decirlo de una forma, ¿sí? Entonces, nunca se comparen, ¿sí? Es lo que dicen, sino que dice, compárate contigo mismo, compárate con el Eduardo de ayer para que el Eduardo de hoy sea mejor. Entonces, ¿contra quién competirías? Pues contra ti mismo. Pero una persona orgullosa, una persona insegura, siempre se va a estar comparando con los demás. Sí, siempre. Y es muy competitiva porque siempre es de esos que dicen, es que siempre quiere más y siempre quiere ser más que los demás y siempre, si dice algo, pues él tiene mucho más. Entonces, ese tipo de orgullo, ese tipo de actitudes, lejos de ayudar, lejos de tener una buena concordia con los demás, simplemente la gente, ¿qué es lo que hace con esas personas? Se aleja, se aleja. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos adelante. Dice que tiene una resistencia al cambio. Es inflexible y tiene dificultad para adaptarse a las nuevas ideas o aceptar consejos. ¿Por qué creen? Porque una persona que es orgullosa llega a un punto que tiene como dicen, está dentro de su área de confort. Es un territorio que ya conoce, es un territorio, es un área una cancha y que conoce todas las reglas, conoce todos los rincones y se puede mover muy bien de aquí para allá. Y eso a esta persona orgullosa, ¿qué le permite? Pues que si viene alguien nuevo, pues se la maneja, le dice acá, vente para acá, sube, baja, ay, yo lo hice mejor, porque está todo dentro de su control. Pero cuando le cambian algo, ¿sí? Cuando le cambian una regla donde él no maneja la situación y donde llega otra persona que a lo mejor hasta puede chocar, se tiende precisamente a poner cierta resistencia al cambio. Eso de que es que siempre se ha hecho así, es que siempre le hemos hecho así, es que siempre aquí en el trabajo siempre hemos utilizado este método, esta gestión, es que aquí en la iglesia siempre se ha hecho de esta forma, siempre es que esa planta siempre ha estado ahí, ¿no? Y usted la movió y pues como que ya no vuelva a poner, o sea, cosas inclusive hasta ridículas. Así muchas veces la gente orgullosa puede llegar a tener. ¿Sí? ¿Qué otro punto dice? Que una persona orgullosa tiene sensibilidad al rechazo. Se siente fácilmente ofendida o rechazada si no recibe la atención o el respeto que cree merecer. ¿Sí? En iglesia, si vamos a hablar del tema de la iglesia, hermanos o hermanas, y sobre todo de edad ya más madura, que dicen, es que ¿cómo puede ser posible que durante tantos años el pastor siempre se acerca y me saluda y me da la bienvenida?
Pero hoy, ¿quién sabe qué hizo el pastor? Y no me dio la bienvenida ni me saludó después de 20 y tantos mil años que ha asistido a esa iglesia. No lo puedo creer, ya no voy a asistir a la iglesia. ¿Sí? Por ese tipo de cosas, muchas veces hay ese tipo de conflictos en la iglesia. Es que no puede ser que mi lugar, el cual siempre he estado ahí, que ya hasta tiene mi forma la silla, ¿no? La banca ya tiene mi forma, nadie más cabe ahí, dicen, nadie más cabe ahí, es ahí. ¿Cómo es que hasta llegan estos nuevos y se sientan en mi lugar? ¿Sí me explico? Es importante, es importante tener esa madurez y como dice, tenemos que dejar de ser orgullosos. Como dice aquí, se siente fácilmente ofendida o rechazada si no recibe la atención o el respeto que merece. Y hace rato mencionábamos que aquí o en cualquier iglesia no podemos permitir que o no podemos dejar que hermanos se sientan menos que los demás y mucho menos hermanos que se sientan más que los demás. Tal vez es más aceptable que hay hermanos que se sientan menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ayuda un poco más al sentido de la humildad, ¿no? No exaltarnos. Pero los exaltados, a eso sí, hay que tratarlos de una forma diferente, exhortarles, ¿sí? Hablarles directamente y de que la actitud que están teniendo no es la correcta. ¿Sí me explico? Pero es importante. Entonces, estas personas que tienen esta sensibilidad al rechazo, que se molestan porque no reciben la atención o el respeto que se merecen, pues es importante que vayamos notando. Todas estas cosas son parte del aspecto humano, son muy humanas, ¿sí? Y podríamos nosotros decir, caray, a lo mejor estoy fallando en esto, a lo mejor estoy teniendo este detalle. Bueno, y si puede localizar algo, medítelo, piénselo y trátelo de cambiar porque es algo que no conviene como hijo de Dios. Siguiente punto. Excesiva autoconfianza. Puede sobreestimar sus habilidades y capacidades, ¿no? No, que sí, que yo levanto todo eso. Sí, no se acerquen aquí porque los puedo lastimar. Voy a levantar esa piedra que nos está estorbando de 28,000 toneladas. Sí, 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 no se preocupen, hermano, yo lo muevo. Y a la hora, nunca la va a mover, no la movió y al otro día ni se puede ni parar. ¿Sí? Hasta ni fue a trabajar o hasta ni fue a la escuela porque esta persona sobreestimó, ¿sí? Tuvo un exceso de confianza de que iba a poder lograr hacer algo y no. ¿Y eso qué es lo que está reflejando? Un falso orgullo o un orgullo. ¿A quién quieres impresionar? ¿No? Si recuerdan inclusive varias citas que veíamos en el caso de la persona fanfarrona que decía, no tratemos de impresionar a nadie. ¿Sí? Y aquí una persona orgullosa también muchas veces trata de impresionar a los demás. ¿Para qué? Para ser reconocido, para ser exaltado, para estar dentro de la vitrina de los trofeos de la fama dentro de la iglesia. Este hermano movió esa piedra y cosas así. ¿Sí? Entonces, es importante ese tipo de cosas que las chequemos en nosotros mismos. Siguiente punto es el aislamiento social. Una persona sufre de aislamiento social. ¿Por qué? Porque las relaciones personales pueden verse afectadas debido a su actitud de superioridad. ¿Sí? Yo creo que aquí todos, ya hemos vivido lo suficiente para poder conocer a suficientes personas. ¿Sí? Y cuando una persona vemos que se siente mucho honestamente, bueno, yo también lo hago, yo prefiero mejor tener cierta distancia, ¿sí? Tengo que, en la laboral, tengo que tratar, pues ya tratamos ahí,
pero también no dejo que me minimice porque somos iguales. ¿Sí me explico? En la iglesia todos somos iguales. En la iglesia no tiene que haber ni arriba ni abajo, ¿sí? Ni que se sientan más ni que se sientan menos. Y si una persona está aislada o se siente aislada, pues también tenemos que checar esa situación, ¿sí? Voy a comentar, en la iglesia igual cuando convivimos y todo, nadie puede estar solo. Todos tenemos que estar hablando. El único que se puede permitir estar solo soy yo, es el pastor. ¿Por qué? Porque estoy checando a todos. Que todos tengan su pareja, que todos estén platicando y estén conviviendo los unos con los otros. ¿Sí? Porque ¿por qué? Porque es parte del ver cómo se están, no que estén de chismoso, ¿verdad? Sino ver cómo se están comportando, ver cómo están conviviendo y estar al pendiente de ese tipo de situaciones. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por eso, todos tenemos que convivir, todos tenemos que conocernos cada vez más, todos tenemos que platicar, compartirnos cosas. A lo mejor diríamos, pues hermano, a lo mejor me dio pena, no lo dije en las peticiones de oraciones, pero no sé, ¿cree que me puede apoyar en oración así entre usted y yo sobre este tema? También es válido. Sí, también es válido que no todo le tengan que decir al pastor. Ay, fíjese hermano pastor, que este tal hermano, pues le dio pena, mire, decir esto en las peticiones de oración, pero pues se lo voy a decir a usted para que también. Pero si el hermano le pidió en su intimidad que orara por él, ahí se queda. No me lo tuvo que haber dicho. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante, fíjense, si son detallitos y cuestiones muy humanas, pero muchas veces por esos malos entendidos, esas malas actitudes, lamentablemente hay cuestiones dentro de la iglesia que a veces se salen de control. ¿Sí me explico? Y no podemos, si hemos detectado eso, no nos podemos permitir caer en esas situaciones. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Bien, siguiente punto es negación de debilidades. Dice, se enfoca en resaltar sus fortalezas y ocultar sus debilidades. Se enfoca en resaltar sus fortalezas y ocultar sus debilidades. Es muy parecido a lo que ya hemos venido hablando con anterioridad, ¿sí? Y esto también es muy dado, ¿no? A veces estamos hablando de cierto tema y a lo mejor la persona quiere que solamente la escuches, ¿sí? No, es que tengo este problema y que no sé qué y así, y fíjese, y tú, pues a veces nada más tu función es escuchar, escuchar, ¿sí? Y a veces cuando dices, ah, sí, pero yo también esto, y hasta decimos, pero más, ¿sí? La persona no quiere que le digas eso. La persona no quiere, igual a lo mejor no quiere que le des un consejo. A lo mejor la persona no quiere que te compares con lo que te ha pasado a ti, con lo que le ha pasado a ella. Quiere que le escuches nada más. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, al escucharla solamente, ¿sí? La persona puede estar, sí, diciendo que puede ser débil en una situación y que bueno, porque estaría alejándose de esto, de un falso orgullo. Pero cuando una persona quiere resaltar o quiere ser más que los demás en cualquier situación, es algo que también nosotros como personas tenemos que cuidar, porque son actitudes que a veces no nos damos cuenta que las hacemos, pero podemos caer en ese tipo de actitudes. Y a veces, lejos de poder ser de bendición, a veces hasta le chocamos a la gente o les caemos mal a la gente, ¿sí? Por tener esos pequeñísimas actitudes que incomodan. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien.
Bueno, pues estas características pueden variar en intensidad y manifestarse de diferentes maneras en cada individuo. Bueno, ahora sí, vamos a lo bíblico. En Levítico capítulo 26, 14 al 20, en Deuteronomio capítulo 8, versículos desde el al 20, vemos cómo Dios advierte de las consecuencias negativas a su pueblo Israel si llegara a comportarse con orgullo. ¿Sí? Vamos al libro de Levítico, capítulo 26. En Levítico capítulo 26, del 14 en adelante, ya estamos ahí, ¿sí? Dice lo siguiente, Levítico 26, del 14 en adelante, dice, sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré, trataré sobre ustedes, sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. ¿Quién está diciendo esto? Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Dice, sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos a quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán, aun cuando nadie los esté persiguiendo. 18. Y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados. Lo que hemos leído hasta ahorita es casi puro, pues Dios realmente sí está amenazando, por decirlo así, a su pueblo Israel, de que si no, así que es, de que si no se alinean, de que si no obedecen, de que si no son obedientes a su palabra, de que si no siguen su ley, les podría pasar todo esto y todo lo que Dios usaría inclusive a otras naciones para poder disciplinar a su pueblo. ¿Sí? Y después, ¿qué dice versículo 19? Quebrantaré su espíritu, ¿qué? Orgulloso, al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Prácticamente ahí se está viendo en el caso de Israel, muy claro en el caso de Israel, y esto porque Dios lo dice, y otra vez quiero resaltar, en el caso de Israel, es de que si el pueblo de Israel se iba a alejar de Dios, ¿qué le iba a pasar? ¿Cosas buenas o cosas malas? Cosas malas. ¿Sí? Si se acercaba a Dios y era obediente a Dios, ¿qué le iba a pasar al pueblo de Israel? ¿Cosas buenas o cosas malas? Cosas buenas. ¿Sí? Pero aquí el detalle es de que dice Dios que el hecho de que hace una cosa y no se arrepienten y no lo siguen, hace otra cosa, no se arrepienten y no lo siguen, hace otra vez, los disciplina de otra forma, no se hace ni otro y otro. ¿Por qué Dios está duro y duro y duro y duro con este pueblo de Israel? Como dice otra vez, versículo 19, quebrantaré su espíritu orgulloso. ¿Sí? Y esto es importante notarlo, porque si una nación como el pueblo de Israel no se acerca a Dios, no busca a Dios, no acepta sus mandatos, no acepta sus preceptos, no lo quieren obedecer, no lo quieren seguir, ¿sí? ¿Por qué creen que sea? ¿Por orgullo?
¿O por qué? Porque se pueden sentir autosuficientes. De hecho, recordamos más adelante, vemos en el caso en el libro de Josué, ¿sí? Que la gente ya no quería que Josué, el pueblo de Israel, ya no quería que Samuel ya no quería que Samuel los liderara ni los juzgara. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel decía? Queremos un rey como las demás naciones. ¿Sí? Prácticamente le estaban diciendo a Dios, Dios, no queremos tu dirección. Dios, no queremos que tú nos lleves a juicio. Queremos que un rey como las demás naciones esté por sobre nosotros y que nos guíe y que podamos ser como las demás naciones. Tristemente el pueblo de Israel eso fue lo que pidió y tristemente eso fue lo que Dios les concedió y tuvieron reyes, a excepción yo creo que de David y unos dos más, pero todos los demás, tanto el reino del norte como el reino del sur, muy malos reyes. ¿Sí me explico? Entonces, es importante. Dios siempre, y les advirtió al pueblo de Israel desde el libro de Levítico, quebrantaré tu espíritu orgulloso, ¿sí? Quebrantaré tu espíritu orgulloso. Entonces, si en 1 Corintios 13 menciona que el amor no es orgulloso, pues bueno, entonces entendemos que no es una actitud en la cual el amor tenga ese tipo de actitud. Si Dios aquí está en contra del orgullo de su pueblo, entonces podemos ver que Dios rechaza, y hay porciones en la Biblia donde dice que rechaza al orgulloso o al soberbio y al altivo y bendice y exalta al humilde de corazón. ¿Sí me explico? Bien. Otra cita, Deuteronomio capítulo 8. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 10, Deuteronomio capítulo 8, versículo 10, en adelante dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Dice, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, fíjense cómo dice aquí, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. ¿En qué momento? Pues en el momento cuando hayas comido, que estés satisfecho y estés bien. Ese es el momento que debes tener más cuidado. ¿Por qué? Porque en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Versículo 12. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todos los demás, ten mucho cuidado. Otra vez, versículo 14. No te vuelvas orgulloso en esos días. Aquí el Señor está advirtiendo al pueblo de Israel sobre una actitud muy humana. Está advirtiendo al pueblo de Israel sobre una actitud que todo el mundo puede llegar a tener, ¿sí? Seamos creyentes o no creyentes, tristemente es una actitud humana y que florece ahora sí que es muy perceptible, ¿sí? Cuando una persona ve que a través de sus logros a veces deja de reconocer a Dios en su vida, que a través de su esfuerzo igualmente no mete a Dios en su vida y llega a tener ciertos logros que dice, no necesito nada más, todo lo he hecho yo, todo me lo merezco, diría, y prácticamente Dios lo ha quitado de su vida. Y es ahí donde Dios dice, ten mucho cuidado porque precisamente en ese momento puede crear en ti o tu corazón puede haber
orgullo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice más adelante en el versículo 14? No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No te olvides que Él te guió por en el inmenso y terrible desierto y que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca en el desierto, te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. 19. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Y el pueblo de Israel estaba sobreadvertido. Estaba sobreadvertido que su forma de cómo trataba a Dios, también Dios lo iba a tratar. ¿Es cierto, Dios amaba mucho al pueblo de Israel? Sí, demasiado. ¿Sí? Demasiado lo amaba. Pero también Dios es justo y sabe y entiende que el pueblo de Israel pues sigue siendo humano, ¿sí? Sigue siendo humano y que muchas de las cosas con las cuales Dios ha tratado con ellos, pues ellos simplemente pasaba generación tras generación, algunas creían, algunas no creían, algunas eran muy insolentes, algunas eran muy rebeldes, pero tristemente el pueblo de Israel padeció el resultado de sus malas decisiones y una de ellas fue volverse orgulloso cuando Dios los había guiado, cuando Dios los sacaba, cuando Dios los prosperaba, se volvieron orgullosos, se olvidaron de su Dios y Dios los tenía que disciplinar. Y podemos decir que hasta la fecha el pueblo de Israel pudiera seguir siendo disciplinado por Dios, porque ellos siguen en un cierto orgullo, inclusive tal vez no conocimos a un farisaico, hacía de los de hace 2000 años, ¿sí? O mucho tiempo antes. Un judío de aquel entonces, qué tan orgulloso de sí mismo eran, qué tan orgullosos o qué tanto menospreciaban a los demás, ¿sí? Podríamos decir que hoy en la actualidad le han bajado, pero aún así siguen con cierto orgullo, siguen con ciertas actitudes en las cuales, lejos de acercarlos a Dios, los alejan. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Cuánto llevamos? 50. Bien. Vamos a hacer unas preguntas y vamos a leer nada más un versículo más. ¿Sí? De hecho, ya había planeado esta clase en dos clases, si no hasta 3. ¿Sí? Bueno, dice ahí en su hojita, dice, hacemos unas preguntas. Dice lo siguiente. ¿Qué es el orgullo para Dios? ¿Cómo considera Dios a una persona orgullosa? ¿Dios castiga el orgullo en las personas? ¿Dios enfrenta el orgullo o lo deja ser? ¿Sí? Todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo con base a los textos bíblicos que tenemos ahí adelante. Y primeramente vamos al Salmo capítulo 5, versículo 5.
¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Salmo 5, ¿sí? Dice lo siguiente. Salmo 5, versículo 5 dice, por lo tanto, los orgullosos, que es el tema que estamos viendo, por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, dice el salmista en cuanto a Dios y los orgullosos, porque aborreces a todo el que hace lo malo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Salmo 5, versículo 5? ¿Que una persona orgullosa puede estar delante de la presencia de Dios? No. ¿Sí? Una persona orgullosa no puede estar delante de la presencia de Dios. Inclusive hay un texto donde dice, toda rodilla se doblará ante su presencia. Y toda persona que dobla rodilla es una persona que se humilla y que se rebaja ante la autoridad de Dios. Pero una persona orgullosa, ¿qué es lo que hace comúnmente? Se queda parada, se queda de pie. Una persona orgullosa no puede estar ante la presencia de Dios. Por eso, en cuanto al tema del amor, dice, el amor no es orgulloso, porque esta expresión de amor, el amor contradice lo que una persona orgullosa siente, hace y piensa. Y como termina este versículo, porque aborrece a todo el que hace lo malo. En otras palabras, ¿por qué un orgulloso no puede estar ante la presencia de Dios? Porque Dios aborrece a todo el que hace lo malo. Y si una persona, como dice aquí, que hace lo malo es lo mismo que ser orgulloso, entonces ser orgulloso es malo. Y como no puede un orgulloso estar delante de Dios, pues no lo puede hacer porque Dios aborrece lo malo. ¿Sí me explico? ¿Sí? No es muy complicado de entender, pero una persona orgullosa, no, Dios no la soporta, Dios no la tolera. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien, Salmo capítulo 10. Vamos rápidamente, un poco adelante. Salmo capítulo 10, versículo 4. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Los malvados son demasiado, ¿qué? Orgullosos para buscar a Dios. ¿Sí? Parece que piensan que Dios está muerto. Sí, y tristemente, o sea, cuando una persona más necesita a Dios, cuando una persona más requiere acercarse a Dios, que dice, sale su orgullo y dice, no, yo no necesito a nadie, no, yo no necesito a Dios, no, yo no necesito leer la Biblia, no, yo no necesito orar. Sí, sale ese orgullo. Yo ahorita veo, yo voy a ver cómo salgo de este problema. Y sale el orgullo de la persona. Sí, dice, los malvados son demasiado orgullosos. Y hacemos al revés. Dice, los malvados son demasiado orgullosos. Si lo hacemos al revés, los orgullosos son malvados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, son orgullosos para buscar a Dios y parece que piensan que Dios está muerto. ¿Sí? Hoy en la actualidad, con esto de las redes sociales, ya lo he comentado algunas otras veces, cómo se ha visto la afluencia de estas frases de que Dios no existe, Jesucristo nunca existió, no hay que creer en un Dios, tú te creaste tu Dios en tu mente, etcétera, 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 etcétera. Entonces, prácticamente eso que está viendo hoy, ¿será algo nuevo? No. Eso toda la vida, de toda la historia bíblica, lo han mencionado. Este mismo salmo nos lo está diciendo. Este mismo salmo nos está diciendo que los malvados son tan orgullosos para buscar a Dios que ellos mismos dicen y piensan que Dios está muerto. En otras palabras, que Dios no existe. ¿Sí? Que, que al no creer a Dios, al no creer en Dios, prácticamente estamos matando al Dios que nos hemos creado. ¿Sí me explico? Entonces, es importante notar esas situaciones. Otra vez, el hecho de ser orgulloso
en nada le agrada a Dios. Vamos al Salmo 75. Salmo 75, versículos del 4 al 7. ¿Estamos ahí? Salmo 75, del 4 al 7, dice lo siguiente. Al orgulloso le advertí. ¿A quién? Al orgulloso le advertí. Deja de jactarte. Al perverso le dije, no levantes tus puños. No levantes tus puños desafiantes contra los cielos, ni hables con semejante arrogancia, pues nadie en la tierra del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante. Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. ¿Sí? Y esto otra vez resalto, al orgulloso le advertí, deja de jactarte, deja de levantar tus puños desafiantes hacia el cielo. Esto de, imagínense, casi quererse poner con Dios, levantar así los manos, a ver Dios, pues baja, imagínense, baja y a ver a quién vive, ¿no? Dirían algunos. ¿Sí? Y esto que digo así que hago, lo hice porque me acordé de una persona que decía, de hecho esta persona era testigo de Jehová. Y esta persona, lógicamente los testigos de Jehová tienen otra forma de pensar, tienen otras doctrinas, tienen etcétera, ¿no? Y ellos, como que esta persona tenía mucho ese tema de las cosas futuras y que no sé qué. Y él decía, no, es que yo, la verdad, yo me he metido y estoy haciendo, voy a correr todas las mañanas, estoy haciendo ejercicio y todo, porque si en mis días llega a ser el tiempo del apocalipsis, y cuando vea al anticristo, decía él, yo me le voy a ir encima y voy a pelear con él. Y no sé qué empezaba ahí a decir sus cosas y yo nada más me la quedé, ¿y eso en qué película lo viste? Pero eran cosas de su imaginación, ¿sí? Cosas de su imaginación de esta persona. Y así como dice ese salmo, o sea, parece muy infantil, parece muy burdo el ejemplo que yo les di, pero no es muy diferente a lo que dice el salmista cuando el orgulloso, ¿sí? El que dice que Dios está muerto, el que dice, el que se siente mucho y que no necesita de Dios, que prácticamente va a levantar sus puños y se va a enfrentar con el mismo cielo. Eso es realmente algo que nadie lo va a poder hacer. Pero dentro de su ignorancia, dentro de su niebla que hay delante del orgulloso, puede pensar hasta puras tonterías. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Otra vez. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Entonces, ahí muy claramente está diciendo, ¿el ser orgulloso es bueno? No. ¿Sí? ¿Es pecado? Sí. ¿Y con qué lo compara? Los ojos arrogantes. ¿Y qué era lo que veíamos de una persona tanto fanfarrona como una persona orgullosa? ¿Sí? Tratan a los demás muy inferiores a ella. ¿Sí? Entonces, una persona con un corazón orgulloso
y las malas acciones son pecado. Aquí nuevamente, y aquí está más claro, el ser orgulloso es tener pecado, es hacer pecado. Isaías capítulo 2, yo creo que sí terminamos de ver las citas. Isaías capítulo 2. Ya estamos ahí. Isaías capítulo 2, versículo 11. ¿Sí? Dice lo siguiente. El orgullo humano será rebajado. ¿Sí? Dice el orgullo humano, no nada más dice el orgullo de Israel, ¿no? Sino el orgullo humano. Ahora, tenemos que entender parte del contexto del capítulo 2 de Isaías, está hablando de las cosas futuras. Y de hecho, en el versículo 1, versículo 2, solamente para contextualizar, dice, esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. No dice de Israel, de la tierra. Dice, se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Estos acontecimientos, ¿cuándo van a ocurrir? ¿O ya ocurrieron? No, van a ocurrir en el futuro. Entonces, ese es, bueno, y si seguimos leyendo, ese es el contexto, las cosas y el futuro, lo que vemos en Apocalipsis, lo que vemos, ya lo vimos en Ezequiel, en Daniel, etcétera. Entonces, en ese momento, en el versículo 11, nuevamente leemos, el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo, fíjense, solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio. Nadie, absolutamente nadie, ah, podrá levantarse con orgullo, con jactancia, así como persona que les mencioné, y levantar sus puños, como dice el otro salmo, y así levantar sus puños en contra de Dios. No, todos serán rebajados, todos serán humillados. De ahí nos saltamos al versículo 12 y dice, pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día del juicio. Él castigará, ¿a quién? Al orgulloso y al poderoso, y derribará todo lo que esté enaltecido. El único que será exaltado será a nuestro Dios. También en el versículo 17 dice lo siguiente, el orgulloso humano será, el orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Nuevamente, estas preguntas que hicimos en cuanto a qué hace Dios con el orgullo, pues bueno, Dios disciplina el orgullo. De ahí nos saltamos a Isaías capítulo 13. En Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11, ya estamos ahí, dice lo siguiente, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. ¿A qué tiempo nos estamos refiriendo? ¿Al tiempo próximo de Isaías o en el futuro? En el futuro, muy bien, ¿sí? Versículo 9 dice, seguimos, la tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Versículo 11, yo el Señor castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado, aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Nuevamente, ¿qué es lo que hace Dios con el orgullo de la humanidad? La tumba, la aplasta, la quebranta. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien.
Y última cita, vamos a Primera de Juan, porque ya hemos visto todo en el Antiguo Testamento, pero ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento con nosotros? Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16, ya estamos ahí. Dice lo siguiente: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Juan a creyentes. Bueno, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y esto es lo que hay que resaltar. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, un creyente en Dios, alguien por el cual Jesucristo ha muerto en la cruz, puede darse cabida para tener este tipo de orgullo. Inclusive ahí recalca muy bien el apóstol Juan cuando dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Sí? Y también cuando un cristiano, cuando alguien se empieza a envanecer, a orgullecer y empieza, no, pues es que, ¿qué dice? Dios me ha bendecido, uf, me ha dado esto, me ha dado aquello, me ha dado aquello. Y si nosotros analizamos esto, o sea, puede ser, pero a lo mejor no tan puede ser, ¿sí? Porque a lo mejor el mundo te está llamando la atención y le estás dando más importancia a ello. Y llega a haber cierto orgullo. ¿Y qué era lo que le decía al pueblo de Israel Dios? En el momento en el que prácticamente lo estoy parafraseando, te esté yo bendiciendo y todo, en ese momento, que es el más complicado, mira que no te olvides de reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el orgullo, no es el que tengamos las cosas, ¿sí me explico? No es el que Dios nos bendiga, no es el que Dios nos dé mucho. Eso no es el detalle es el que nos sintamos orgullosos. Inclusive podríamos decir y usar el orgullo, el decir, es que a mí me ha bendecido mucho y a ti no. Y cuando decimos eso, estamos menospreciando y minimizando a la otra persona. Y estamos hablando de ese falso orgullo el cual Dios rechaza. ¿Sí me explico? ¿Sí? No es del orgullo que realmente es, estoy orgulloso porque, bueno, más adelante vamos a ver lo que es un verdadero orgullo. Pero el mal orgullo, el orgullo que Dios disciplina, el orgullo que Dios reprende, es el orgullo en el cual nos lleva a vanagloriarnos de nuestros logros, a vanagloriarnos de nuestras posesiones. Y como dice aquí, y nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Sí? Cuando una persona se enfoca mucho en eso y que es realmente a lo que vive y es a lo que se enfoca nada más a eso, prácticamente está dejando que el mundo lo lleve y no está dejando que realmente sean directamente bendiciones directas de Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, yo creo que vamos a terminar. Por favor, les encargo su hojita para la siguiente semana para continuar con la clase. ¿Sí? Bien, si no hay alguna duda, pregunta, comentario, vamos a orar para terminar.